Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres decimos lo que realmente sentimos, lo que queremos, lo que odiamos en cualquier etapa de nuestra vida, sin tapujos, sin miedo, sin condiciones, sin estructura, sin nada, porque este es nuestro espacio para nosotras mujeres, ¿ok? Y bueno, además, compartimos historias inspiradoras, recursos, información, cualquier cosa que nos ayude a, en comunidad, ser mejores cada día, un pasito a la vez, tanto como persona como profesional. Y el día de hoy, híjole, no sé ni por dónde comenzar. Estoy muy indignada y hay un tema que ha estado circulando en los últimos días en las redes sociales y por todos lados, que me molestó bastante y soy de las personas, porque a esto me dedico a las redes sociales y odio cuando hay trolls, cuando hay gente ahí comentando cosas negativas, odio todo eso, los trolls, los haters, todo eso. Pero esta semana pasada sí dije, no, tengo que expresar mi opinión por muy negativa o por muy mala que parezca, y lo hice. Claro que me llovieron las críticas también, pero acepto las consecuencias de mi queja. Y pues hoy me voy a quejar otra vez, porque este es nuestro espacio. Así es, mija. Buenas tardes a los podcast escuchas de mi hija. Tiene razón. Yo creo, bueno, yo soy una mujer mucho mayor todavía y pues en todo tiempo se ha dado este tipo de cosas, ¿verdad? Pero por circunstancias de la vida, yo en mi persona, este tipo de cosas, perdón por la palabra que voy a decir, pero para mí este tipo de gente son puercos. Porque yo he pasado por muchas historias en mi vida y hay algo que no soporto, y es gente que quiera decir, de cualquier manera abusar, especialmente de niños. De los niños. Pero vamos a presentar el tema, mamita, y vamos a presentar a mi mami hermosa, que como les dije, las dos venimos ardiendo de coraje, de frustración, de impotencia. Pero bueno, la semana pasada se difundió por todas las redes sociales y hasta por donde no, un video del Dalai Lama besando a un niño en la boca y diciéndole, chúpame la lengua. Esto ocurrió hace 2 meses, más de 2 meses, desde febrero. Fue un evento de la Fundación M3M en la India, en el cual el líder espiritual saludaba a 120 estudiantes que habían recibido su título universitario. Y comenta cosas como: desde que vine a vivir a la India he podido conocer a todo tipo de personas, incluidos eruditos y científicos interesados en los métodos para lograr la paz mental que nos ha mantenido vivos. Les daba mensajes de este tipo a todos los jóvenes. Y también quiero mencionar que es una persona, el Dalai Lama fue una persona a la que admiré casi toda mi vida. Me encantaba su filosofía, sus mensajes, su trabajo altruista. Es una persona a la que admiraba y decía, wow, ¿cómo puede una persona mantenerse tan positiva, tan pura y queriendo simplemente amor y mejoría para la humanidad? Yo creo que eso aparte también me dio en la madre, así de que dije, wow, o sea, no puedes confiar en nadie. Sí, lo que pasa es que a veces idealizamos, estamos tan necesitados de personas buenas, gente honesta, gente positiva, que de pronto idealizamos las personas. Yo también era de las que, veía del Dalai Lama, wow, no, pues yo quiero ser una Dalai Lama. Pero pues yo creo que esto todavía molesta más, porque cuando tú ves una persona que pregona el amor, pregona la paz, pregona la unión mundial, la unión humana, el respeto, el quiéranse, el valórense, de pronto ves esto, es peor todavía el shock que te da ver que la persona que tú pensabas que era la perfección resulta que es un ser humano cualquiera. Que no lo es. Y eso sucede en muchísimas religiones, en grupos, en sectas, mamá. O sea, nosotros vivimos, para todos aquellos que nos están viendo en YouTube o que nos están escuchando en las plataformas de podcast, somos mexicanas originarias de Guanajuato, pero vivimos en Texas y no hace mucho, o sea, en Waco, Texas, se
se atrapó, bueno, ni se atrapó porque el tipo se suicidó, una secta de un hombre reclutando muchísimas personas y que estaba abusando de niñas. Esto sucede en todo el mundo y le ponen la excusa que tú quieras, la excusa social, la excusa religiosa, la excusa cultural, pero al final del día es abuso para niños. Ahora, mami, te enseñé el video. Como les comentaba, el señor Dalai Lama, ya ni siquiera el líder espiritual ni nada, este señor, el Dalai Lama, le da un beso al niño en la boca y no voy a seguir ni compartiendo esas fotos ni esos videos porque no queremos ni siquiera darle importancia a este tipo. Sí. Y lo único que hace es disculparse por medio de un mensaje en su Instagram, en su Twitter, que estoy segura que le manejan otras personas que ni siquiera es él. Y hay mucha gente indignada diciendo que esto no debe de suceder. Pero también hay mucha gente defendiendo diciendo que es una tradición religiosa y que ese niño estaba siendo bendecido y que era pues especial por haber sido elegido por el Dalai Lama para eso. En primer lugar, ¿qué opinas de ese mensaje, de ese pensamiento? Y como mamá, teniendo a tus hijos, mamá, imagínate que el sacerdote allá del pueblo te hubiera dicho, señora, présteme a su hija, a su hijo, porque le voy a dar wisdom, sabiduría y le voy a pasar el Espíritu Santo por la lengua. ¿Qué hubieras hecho, mamá? Pues en primer lugar, yo, si algo de esto hubiera pasado en uno de mis hijos, yo creo que yo hubiera llegado hasta las últimas consecuencias, ando matando al tipo porque yo tengo mucha trauma con ese tipo de abusos. Y yo creo que la sabiduría, no sé de dónde la tiene, el que le va a pasar al niño. ¿Qué le va a pasar al niño? Si el pobre niño, hoy que veo el video, está hasta con sus ojitos de espanto. De miedo. ¿Qué le está dando a ese niño? Solo le está provocando una... ¿Cómo se dice? Se me olvidó de coraje que pues tengo. Un trauma. Un trauma, exacto. Un trauma para toda la vida. Porque... Y él fue con todo su amor, con toda su inocencia, cuando ha escuchado a su corta edad que este es un hombre perfecto, sabio, amoroso, y de pronto él le dio un abrazo con tanto cariño el niño al Señor, y el tipo va y el niño ya se iba y lo regresa y le dice, dame el beso, y después le dice la otra babosada. Ese niño se fue traumado para toda su vida. Y digo, a mis hijos decían que yo era una madre exagerada. Tal vez fui exagerada en el cuidado con ellos porque yo no quería que ellos sufrieran un trauma tan triste y tan horrible, pero de verdad, hubiera sido quien hubiera sido, porque esto se da a todos niveles, desde la familia, que se supone que es donde uno debe de estar más cuidado y más protegido. Y desde ahí era empieza. Lo que te iba a decir, mami, porque Ajá. este señor juega en esta religión, juega ese papel de esa persona admirada, amada, lo consideran un dios, una reencarnación espiritual del Dios que ellos adoran, y tienen tanta fe, tanta idolatría hacia este señor que él puede decir lo que él quiera y ellos le van a creer. Exacto. Eso sucede también en los hogares, y de eso, más que el Dalai Lama, que ya nos cayó gordo, no les vamos a dar ni una clase de esa religión ni nada, porque la verdad ni la entendemos. No. Hay muchas cosas que te confieso aquí, mamá, que uno de mis sueños, y mi marido, no, él no quiere visitar la India, ni ¿cómo se llama esto? Donde están ellos, pues los monjes tibetanos. Los monasterios. En el Himalaya. Yo siempre mi sueño, uno de mis grandes sueños, y estaba ahí en mi bucket list, es ir a ver esos montes tibetanos, a conocer el Everest. Estaba en mi lista como casi así como quiero ir a Tierra Santa. Yo le decía a mi esposo, ahí quiero ir yo. Quiero ver de qué están hechos estos monjes. Los admiro, me encanta su filosofía. Y hoy en día, a la fregada. No van a recibir ni siquiera un peso de mi dinero en ir de turista ahí. La religión, y nosotros vamos a hablar como católicas. Ex católicas, porque pues nos fuimos criadas católicas. Sí. Y ahora pues somos
cristianas sin denominación, que siempre ese es otro dilema ahí con mi esposo, porque al final del día, pues todos los que creemos en Jesucristo somos cristianos, ¿verdad? Así es. Pero son diferentes denominaciones y tampoco les vamos a dar una cátedra de eso porque ni siquiera vamos a la iglesia, ¿ok? No. Creemos en Jesucristo, la Biblia nos rige, pero tampoco somos así que ustedes digan de golpe de pecho y que estamos ahí cada domingo. Pero sí vamos a hablar de lo que nos tocó vivir creciendo como católicas. Ya, así es. ¿Y cómo era el pueblo, mamá? Ahí en Paso del Alto, Guanajuato, donde lo regía, así como el Dalai Lama, ese mismo respeto se le tenía, pero al sacerdote del pueblo. Sí, pues yo lo recuerdo porque todavía crecí con él. Desde niña, muy pequeña, estuvo este sacerdote en el pueblo, duró muchísimos años. Y pues todo mundo, wow, era el padre, el señor cura, le besaban la mano, se hincaban, le besaban la sotana. Y yo decía, pero ¿por qué tienes que irle a besar la mano a este señor? Pero como es algo que te obligan a hacer, te inculcan y te obligan a hacerlo. Pero ya con el tiempo que pasaron muchos años, yo ya era una jovencita, pues empezaron a sacar, porque ya la gente pues empezaba a despertar, ya había gente que salía del pueblo y llegaba con ideas nuevas y con la mente abierta a lo que es bueno y lo que no, lo que está bien y lo que no está bien. Creo que bueno y malo pues es una definición muy subjetiva. Sí, lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces empezaban a escuchar rumores. Y se decía, y esto es verdad, a mí me consta, porque el catecismo para la primera comunión se daba a un lado de lo que se llama el curato, le decían ahí en el pueblo, la casa parroquial donde vivía el sacerdote, y era algo así como... tenebroso, ¿verdad? Tenebroso, y era pura mujer al servicio del sacerdote. Pero no crean que niños y mujeres, porque los niños para él eran especiales, decía. Pero no crean que mujeres de 60 años como yo, acá ya viejitas y no feas, pero viejitas. Él quería sus jovencitas. Él quería pura de catequistas, de ayudantes para la iglesia, en las oficinas, en todos lados y en su casa eran puras mujeres jóvenes. Y sobre todo había mucha jovencita que venía de las comunidades pequeñas, porque eran más inocentes todavía. Claro. Y se empezaron los rumores y se empezó a decir que tenía hijos con fulana, que había tenido hijos con sutana, que en tal pueblo tenía su familia, que hasta había un pueblo en el que cuando lo retiraron a fuerzas, se fue él un tiempo y decían que allá tenía su familia. Pero como ya no recibía dinero de la iglesia porque lo quitaron, o sea, le dieron su retiro, él no lo aceptó, lo tuvieron que sacar a fuerza, creo que ya no le daban dinero y volvió a regresar a pedir prácticamente limosna en la puerta del templo. Pero desde ahí, te decepciona todo eso. Porque dices, bueno, se supone que es la persona que guía a tu pueblo, que guía tu familia, que guía tu vida, y que tú toda la vida dices, ay, sí, el Señor cura, casi igual que este otro señor, casi decían que ya era no digo el nombre, más cerca de Dios, ¿verdad? Que ya era un santo que hacía milagros, que hasta lo veía. Bueno, había gente tan de verdad obsesionada que hasta decían que de noche lo veían caminar él por el pueblo. Pues yo creo que se andaba en la noche caminando, pero quién sabe qué borracho. Se echó demasiadas, hizo muchas misas. Sí recuerdo esas historias, mami, y también recuerdo sacerdotes posteriores a él, se rumoraba que tenían hijos regados por todos lados. Sí. Y algo que me decepcionó mucho, varias cosas en la iglesia fue... La primera, ese misticismo con que se manejaba todo, ese hermeticismo también de que no se daba mucha información, era como privilegiado el que podía ir detrás de esas paredes, la seriedad con la que manejaban las misas, todo era tan místico, tan seco,
con secretos. Ajá. Y la primera vez y única que yo me confesé en mi vida fue para poder hacer mi primera comunión, y eso porque era un requisito del catecismo, que era pues tus clases de catecismo, entender qué era la comunión, etcétera, etcétera, pero tenías que confesarte también para que pues tu alma estuviera pura y te pudieran hacer la primera comunión. Pues yo creo que tenía como 12, 13 años, ya ni me acuerdo cuando hice el catecismo. ¿Más chiquita? Menos, yo creo que unos 10 años. Pues ya era bien canija yo, porque yo ya pensaba en muchas cosas, mami. Y me acuerdo que dije, ok, pues me voy a confesar. Era un día tan importante para mí, porque era como que abrir mi corazón al sacerdote y que me iba a acercar a ser más pura y estar con Dios. Y para aquellos pues que han conocido la Iglesia Católica, son esos cuadritos de madera donde él se mete adentro, se sienta el confesionario y tiene como hoyitos en la pared de madera de al lado y tú hablas con el sacerdote a través de esos hoyitos. Y recuerdo que dije, ok, ¿qué le voy a decir? Pues, ¿qué pecados puede tener una chiquilla de 10 años? Mis pecados eran, le he contestado a mi mamá, le contesté a mi papá, cosas así, ¿verdad? Sí, exacto. Llego tan emocionada, me arrodillo y empiezo a confesarme con el padre. Y le digo, ay, padre, he pecado. Pues le eché mentiras a mi mamá en esto, me comí la extra tortilla de mi hermano y la verdad, pues no quiero a mi papá. Este tipo de cosas. Ese no era pecado. Ese no era pecado. Y yo esperando que me dijera, no, mi hija, no te preocupes. No sé, que me diera palabras de aliento. Ni me peló, ni me volteó a ver. Yo creo porque no era una niña como que muy exuberante ni guapetona, entonces ni me volteó a ver el sacerdote. Sí. Nada más me dijo, vete a rezar 10 Padres Nuestros y 10 Aves María. Para mí fue una decepción total. Pero de ahí en fuera, mamá, esa idea que te meten de que porque es una persona especial en la religión, tienes que hacer lo que se te pida. Sí. Y se murmuró también muchísimo en mi pueblo, cuando había pues todos los niños que eran los monaguillos. Oh, sí. Ten cuidado con esos niños que mandas a la iglesia, porque también se rumoró muchísimo y no sé si se pudo comprobar o escondieron pruebas de que estaban abusando de los niños, mamá. De los niños, sí. Y yo creo que como en la misma gente... Pues qué bueno ahora que mejor me mandó a rezar los 10 Aves Marías y no me dijo, pásale para acá. Ven, ahorita te voy a... Te voy a purificar. A purificar acá, mija. Sí, había mucho rumor de todo eso. Y también de niños y de niñas, porque él tenía eran, no sé, como clases especiales. Yo no recuerdo exacto porque yo nunca asistí, porque yo nunca estuve, pero sí se decía que había unas clases especiales, pero no sé por qué más para niños, donde les enseñaban a hacer los monaguillos y todo, pero... Ay, pues solo Dios y ellos supieron en su conciencia en realidad cuántos niños pasaron ahí, cuántos niños fueron abusados, muchos niños, hasta sus familias se fueron del pueblo, otros niños ya más grandes se fueron de sus casas. Y pues en ese tiempo uno al menos yo no entendía nada, ¿verdad? Y daba miedo, mamá, se callaban por miedo también. Sí, se callaban por miedo. Pero ahora pues entiendo muchas cosas. Rumores, estos no eran rumores, otro sacerdote, ese aún todavía no era señor cura, era vicario, como le llaman que es antes que el señor cura. También tuvo hijos con una muchacha y esto sí fue así un boom de que como que el padre, el más que era de familia del pueblo, bien reconocidos y no sé qué, pues él dijo que pues él había sido sacerdote porque lo obligaron en su casa, que normalmente esto pasaba en otros tiempos porque la gente tontamente pensaba que por tener un sacerdote hijo o una monja madre, una monja hija, madre no tenían. La madre era lo que les faltaba, mamá. Ya estaban prácticamente dentro del cielo. Cerca del cielo, Ajá. Sí. Entonces obligaban a los hombres a irse al seminario y a las mujeres a irse al convento. Y este sacerdote públicamente lo dijo. Él claudicó, creo que es la palabra, no la recuerdo exacto, claudicó, dejó los hábitos y se casó con la muchacha y se fue del pueblo para siempre porque pues era una vergüenza para la familia
y una vergüenza que ese sacerdote, ese párroco, hubiera hecho esta cosa. Y esto es importante de mencionar también, mamá, en primera, los abusos, y no entiendo por qué todavía no se ha hecho justicia contra muchas personas y defendiendo a tantas víctimas. Por ejemplo, el Dalai Lama, él mismo confesó que él estaba consciente y que sabía de muchísimos abusos sexuales que estaban cometiendo monjes tibetanos desde los 90s. Pues y sí, lo aceptó, pero no se ha hecho nada. Exacto. Y también en el catolicismo se han aceptado muchísimos abusos a niños, a mujeres. Niñas, mujeres. Y no en balde existen tantas películas. Sí. Ustedes que nos están mirando, les recomiendo que vean El crimen del padre Amaro, que fue súper popular en el cine mexicano. Hay otra llamada The Magdalene Sisters, que también habla de lo que sucede en los conventos con las monjas. Sí. Yo sigo sin entender, y porque si ustedes son cristianos también y estos son algunas de las cosas que me hicieron dejar el catolicismo. La primera, que nos hicieran venerar imágenes que me daban miedo, me aterraba entrar al templo y ver todas esas imágenes con sangre, o sea, era horrible. La segunda, el celibato, porque en la Biblia en ningún lado se le exige a nadie que mantenga el celibato. El celibato fue algo inventado por el propio ser humano y como les dije, no les vamos a dar una cátedra, pero les dejo de tarea que por ahí hagan su investigación. Hay muchísimos documentales al respecto. Yo sigo sin entender por qué estos grupos religiosos están obsesionados con el celibato. El celibato es que el hombre que se dedica en cuerpo y alma a su Dios, sea quien sea, para los cristianos, Jesucristo, para los budistas, me imagino que aquí este señor, ni quiero hablar ni investigar, a sus dioses, pues, se entregan en cuerpo y alma a sus dioses para llegar a esa purificación perfecta, no tienen relaciones sexuales. El ser humano, mamá, somos un animal que se supone que piensa, ¿verdad? Se supone. Lo único que nos diferencia de un perro, de un gato, de un lagartijo, de una ardilla, de cualquier animal, es que tenemos raciocinio, pensamos. Pensantes, se supone. Pero como animal somos sexual. Así es. Un hombre, una mujer necesita esa parte sexual en su vida. Y ahora nosotros en la iglesia, el pastor pues nos dice, la sexualidad es buena, es natural y es necesaria con tu esposo, con tu esposa. Exacto. Pues yo me imagino que esta gente se fanatiza tanto con esto del celibato que van y se meten en sus propios mundos, en sus ondas, que los tienta más el diablo, mamá, y por eso andan haciendo marranada y media. Así es. Porque el cuerpo siente. Lo necesita, especialmente cuando la gente es muy joven. Y yo creo que esto deriva también de lo que acabo de decir. A muchos jóvenes me encanta los que obligaban. Yo aventando el lumbre y mi mami bien tranquilita. Los obligaban a ir a estudiar para sacerdotes y a las mujeres para monjas. Y muchos iban en contra de su voluntad. Entonces, en contra de su voluntad, hacían esto, cual ellos seguían pensando y sintiendo como hombres, como todos. Claro. Todo sacerdote y toda monja. Aquí el que una vez en su vida no haya sentido la calentura, diciéndolo en manera vulgar, o sea, pues a lo mejor tiene una enfermedad o algo, pero no es normal. No es normal. Todo el mundo hemos sentido las ganas. Y luego dicen que lo prohibido es lo que más se te antoja. Sí, exacto. Entonces imagínense esta bola de enfermos ahí. Ay, mami, tú continúa, por favor. Sí, es que sí es algo tremendo, algo horrible. Y vuelvo a decir, yo que pasé por muchas cosas también muy feas y muy tristes. Puedo decir que aún a mi edad no acabo de entender a hombres y mujeres, porque tanto hay hombres, mujeres que abusan de sus propios hijos, y ha habido películas y ha habido documentales de estas personas que yo no sé qué tienen en la cabeza, y siempre ha existido, solo se tapaba mucho porque el que dirán, por la sociedad, porque de hecho sabían que estaba mal.
sabían que no era lo correcto y siempre lo andaban tapando. Y en aquel tiempo pues no había videos, no había comunicaciones, no había no fotos. Salía el video en las redes sociales. Exacto, no había nada. Imagínense cuánta porquería vino a suceder. Y yo también estoy en contra de lo del celibato, siempre lo he estado, porque precisamente por eso, porque digo, es que no es normal que una mujer es monja y nunca puede estar con un hombre cuando van y los mismos sacerdotes las abusan. Ahorita contamos ¿Sí? eso. De hecho, en el siguiente segmento, para que se queden con nosotros tuvimos en la familia a alguien que fue monja y que colgó los hábitos. Les vamos a contar por qué. Uh-huh. Y también, no solamente la religión se está usando como excusa para abusar de niños. También las tradiciones culturales y ha sucedido en nuestro propio alrededor. Son temas muy fuertes, temas muy, muy complicados, uh-huh, pero que es necesario hablar y que tiene que parar. Así que les vamos a contar esos 2 ejemplos que nosotras mismas hemos visto con nuestros ojos, algunos de ellos. Se los vamos a platicar a continuación, así que no se vayan. Basta de abusar física y emocionalmente de los niños con cualquier excusa religiosa, cultural, social, etcétera. Basta. Y no solo basta, tiene que hacerse justicia y tienen que pagar. No se vayan, regresamos a continuación. Hola mis amores, tener una casa no es un sueño imposible. Sí se puede, solamente tienes que tomar acción. ¿Y a qué llegamos a este país? Con ese sueño, ¿verdad? El sueño americano de tener nuestro propio hogar. Trabajas bien duro, te levantas súper temprano todos los días, eres bien responsable, ahorrador. Entonces tú puedes comprar tu propia casa. Lo único que necesitas es información y que alguien te guíe paso a paso, pues para ya comenzar los trámites. Y yo te tengo a la mejor agente de bienes raíces de todo Dallas-Fort Worth, una querida amiga, Griselda Segura, que por cierto es bilingüe, es una inmigrante como tú y como yo, así que ella sabe de lo que estamos hechos y lo que necesitamos. Es súper buena onda y puedes confiar en ella, ¿ok? Llámale en este momento al 972-898-1886. 972-898-1886. Le dices que Ana Cruz te la recomendó y no dejes para mañana ese gran sueño. Hoy tú puedes tener tu propia casa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz. El día de hoy creo que ni te presenté, mamá. No, pero aquí estoy, ya saben quién soy. El día de hoy nos acompaña la mujer que más amo, que más admiro, mi roca, mi fuerza, mi ejemplo, mi protectora también. Mi madrecita hermosa, Luz González, que por cierto, recuerden que la pueden seguir en todas las redes sociales, @losconsejosdemimadre. Ahí siempre les está compartiendo cositas, ¿verdad, mami bella? Sí, pues ahí trato de darle algunos tips, algunas recetitas, como siempre les digo, buenas, bonitas y baratas. Sonrisas, mensajes bonitos de todo. Sí, sonrisas siempre, porque aunque la vida nos haya pedreado, pateado y maltratado, siempre hay que levantarnos y dar gracias a nuestro creador y sonreír. Aunque sea chimuelas, no importa. No importa, aunque sean dientes de mentiras, no importa. Bueno, y el día de hoy estamos hablando de un tema muy controversial pero necesario, y estamos aclarando como 2 madres indignadas, 2 madres enojadas y 2 madres que crecimos con una cultura y una religión donde también se nos enseñó que el sacerdote era la máxima autoridad después de Dios, y que fuera lo que fuera que nos dijeran que hiciéramos, lo teníamos que hacer. Después de sacerdote se nos enseñó que el hombre de la casa, el esposo o el padre, era la autoridad, y que fuera lo que fuera que esa persona dijera, la teníamos que hacer, respetar, callarnos y aguantar. Lo peor es dijera o hiciera. O hiciera. Y hubo muchísimos momentos muy duros que se vivieron, no solo en nuestras familias, y se siguen viviendo desafortunadamente en nuestra cultura también, y de eso vamos a hablar ahora. Cómo la cultura también afecta
nuestra forma de entender, de ver y de actuar en esta sociedad. Y bueno, el Dalai Lama ya ojalá que pague de verdad. Ojalá. Que se le baje ya de ese pedestal. Ya. Y estaba viendo un video de un periodista que admiro muchísimo y decía, mira, este señor como quiera, pues ya le queda poquito, ¿verdad? Tiene 80 y tantos años. Ya se va a ir, se estaba dando sus gustillos asquerosos antes de irse. Pero ese pobre niño quedó marcado de por vida. Para toda su vida. Y aparte este video, al hacerse tan viral, pobre nene. O sea, imagínense cómo se está afectando. Así que si ustedes todavía lo ven por ahí, bórrenle la carita a ese nene hermoso porque él no tiene culpa de nada. Así es, no es justo que él pague por las porquerías de otras personas. Mamita, también la cultura afecta y la cultura nos enseña muchas cosas malas, especialmente nuestra cultura machista y patriarcal. Sí. Nos enseñó que respetáramos e hiciéramos lo que dice el padre y lo que dice pues, el hombre de la casa. Una de tus tías, mamá, llegó al punto de tomar una decisión drástica para salir huyendo de su propia casa y salir huyendo de ese patriarcado, de ese papá. ¿Qué hizo tu tía? Bueno, mi tía, en paz descanse, le vamos a decir, no era su nombre, nosotros así le decíamos, en casa de los abuelos, en paz descansen, eso espero, fueron muchos hijos y era pues típica la familia de aquellos tiempos de que el hombre era voz y mando. Y que para desgracia de ellas eran puras mujeres, solo fueron 3 hombres, el mayor, el del medio y el pequeño. Ellos pues estaban en un lugar especial por ser hombres, pero todas las mujeres, solo ellas, a estas alturas de mi vida y sabiendo lo que fue el Señor su padre, dice que mi abuelo, sabiendo que era este señor, solo ellas realmente supieron cómo fue su vida, su infancia, su adolescencia, pero llegó un momento en que unas salieron casándose porque no había otra forma. Ella no quería casarse porque solo ella sabe qué trauma traía de los hombres, pero ella salió huyendo de la casa para irse a un convento porque ella pensó que de esa manera iba a escapar de violencia física, emocional, y abusos, yo no sé hasta dónde, y se fue para un convento. Pero pues creo que como ella decía después, mi pobre tía terminó más, en paz descanse, también más amargada, frustrada, traumada, decepcionada de la religión católica, de las personas, de la vida misma. De verdad estaba muy afectada mi tía cuando por fin decidió dejar de ser monja, y esto sucedió porque tenían que pasar ciertos años siendo monja y ella los tuvo que cumplir, porque cuando ella les dijo pues especialmente a su papá que quería regresar a la casa, no, le dijo, fue tu decisión, y no, nunca le tendieron la mano, ni le hicieron caso. Ella se tuvo que tragar todo lo que vivió, sufrió y pasó en ese convento. Y se habla de muchas cosas. En el caso específico de tu tía, mamá, yo me quedé con las ganas de entrevistarla antes de que falleciera. Nos llegó a contar cositas aquí y allá, pero sé que había mucho dentro de su mente y de su corazón que se fue con ella. Sí. Pero hemos visto en otras situaciones y en otros casos donde ha habido abusos a las monjas. De hecho, se rumoraba también de un convento donde era famoso porque en el jardín del convento era como un cementerio donde enterraban fetos, donde enterraban todos los abortos, los bebés que mataban, de estas monjas que eran abusadas por los mismos sacerdotes. Hay muchísimas cosas sucediendo. Y también, mamita, quisiera, para toda la gente que nos está viendo en este momento y que son católicos o que tienen familiares que son sacerdotes o monjas, hay gente buena. Claro. Hay sacerdotes buenos, hay monjas buenas. Así es. Y hay muchísimos que entran con esa buena intención, pero también hay gente mala. Sí.
Y hay mucha corrupción y maldad dentro de esos lugares también. Lo que pasa es que la iglesia es como el gobierno. Y si muchos no están informados, busquen información de hace, no 10 años, no 20 años, váyanse muy atrás a cuando empezó el catolicismo. ¿Quién inició el catolicismo? ¿Por qué lo inició? Y el catolicismo hace muchos años era el gobierno. No había gobierno. Por eso se inventó, porque de alguna manera tenían que mantener sometida a la gente. Entonces, todavía a hoy es lo mismo, porque ¿qué pasa en Roma? El Vaticano es una pequeña ciudad independiente. ¿Por qué? Porque ahí gobierna el Papa. Esa ciudad la gobierna el Papa. Y de esta misma manera gobierna cada iglesia católica que hay en todo el mundo. Entonces, eso mismo hace, yo no sé, tanta cosa, y perdonen que a mí se me van las ideas a veces de lo que estoy hablando. Mami, a ti se te van las ideas, a ellos se les va la moral. Y se les van otras cosas. Sí, la verdad que sí. Entonces, sí, uno se decepciona. Bueno, al menos yo también hace algún tiempo, no hablando de abusos, pero sí creo que de muchas maneras la iglesia te decepciona. Y lo peor son el tipo de abusos que cometieron, y como mi tía, en paz descanse, vuelve a decir, y también tuve unos tíos que estuvieron en seminario para ser sacerdotes. Yo no sé qué vieron, yo no sé qué pasó, pero los dos salieron huyendo del seminario. Sí, dijeron, jamás vuelvo. ¿Sabes qué estaría padre, mami? Para toda la gente que nos está viendo y escuchando en este momento, cuéntenos su historia. Sí. Díganos, porque a lo mejor tú estabas en un lugar donde tuviste una experiencia increíble, y a lo mejor tú todavía eres sacerdote o eres monja. Cuéntanos tu experiencia, y también aquellos que necesiten una plataforma y un lugar para contar su historia. Aquí estamos para ustedes. Así es. Nos gustaría saber, inclusive la gente que tenga más conocimiento sobre cómo funciona toda esta religión de los monjes tibetanos. También cuéntenos, ¿qué significa según ustedes eso de que porque yo leí que el Dalai Lama o los monjes tibetanos, una forma de ellos saludar de la manera más amigable que se pueda es sacar la lengua. Cuando saludan a alguien, hacen esto, para los que están en YouTube viéndonos, sacan la lengua, y que entre más larga la lengua o entre más la puedes sacar, que más amoroso es ese saludo. Pero también aclaran, al menos en ese documental que vi, ahí no hablan de que chúpame la lengua, ni de besar al niño en la boca. Entonces, cuéntanos, a lo mejor, edúcanos con tu religión. Queremos saber qué significa, lo cual no quiere decir que estamos de acuerdo. Claro. Pero cuéntenos su propia historia. Mami, ahora esa es por una parte la religión. La cultura también nos ha enseñado, como ya lo mencionamos, el patriarcado, de que se respeta al padre. Yo recuerdo, y no vamos a decir nombres porque no nos queremos meter en problemas. Deberíamos decir nombres, pero sí, a lo mejor más adelante. No nos queremos meter en problemas. Alguien que conocemos, recuerdo que hace años es esta persona y tenía a sus hijos chiquitos, varoncitos, y son hispanos, son latinos también, mexicanos y todo. Tenía a sus niños chiquitos, y recuerdo que uno de ellos tenía como 3, 4 añitos. Y esta persona, que es la mamá, entre risa y risa, decía, miren cómo se emociona, y lo hace también. La mamá le daba beso en la boca al niño, pero no crean que así, ni de piquito. Y yo ni así le doy a mis bebés. Claro. A mi bebé lo besuqueo por todos lados, cachetitos en la frente, en sus piecitos, le hago cosquillas, le soplo la barriga, pero jamás ni tocar su boca, ni sus partes íntimas, nada de eso. Y esta persona le daba beso en la boca a su niño de 3 años, 3, 4 añitos, y se lo siguió dando yo no sé por cuántos años más. No solamente así, lengüeta, o sea, era un beso como tú le das un beso apasionado a alguien a quien te quieres coger. Sí. Así, mamá, así. Y ahora tengo que confesar, peco de no haber dicho nada en ese momento. Sí me indignaba y sí expresaba mi desacuerdo en ello. Pero
es bien difícil meterte en esas situaciones. Así es. Y a lo que voy es que esta persona hasta se reía y decía, mira, ¿y cómo lo hacen? Hoy, que ese niño ya es un adulto, me imagino que ese niño trae esos traumas. Sí. Y eso es lo que hacía delante de nosotros. Nunca sabes lo que están haciendo cuando nadie los ve. Exactamente. Y eso también es cultural, mamá. Sí, hay muchas personas de nuestra cultura latina que se ríen, que, ay, mira, y que cuando tienes la novia, o sea, enseñándoles esa sexualidad promiscua a los bebés, mamá, a los niños. Sí, y muchas gentes, tanto hombres como mujeres, y esto sí también lo digo yo porque yo lo viví, yo lo pasé, yo lo vi. No solamente eso, sino el beso o empiezan que querer las cosquillitas y van tocando partes de los niños, de las niñas. Entonces, tanto generan trauma como generan un despertar a estas criaturas antes de tiempo, y sobre todo cuando ya llega al abuso, un abuso a un niño de 4, 5, 6, 7 años, no sabes qué está pasando, no sabes qué pasó, tú te sientes mal o muchas cosas, pero el que te hace el daño a la criaturita nunca piensa en cómo va a reaccionar esta niña o este niño cuando estén grandes. A veces yo creo que muchas personas nunca se olvida, pero se supera ese trauma y se trata de vivir una vida normal. Pero desafortunadamente también por eso sigue habiendo más abusadores en este mundo, porque ya vienen con que, bueno, pues si a mí me lo hicieron, sabiendo que es malo. Yo digo, cuando estás niño no sabes nada, pero ya cuando eres un adulto sabes que es bueno, que es malo, que está bien, que no está bien, y sabes que si a ti te lo hicieron está mal y tú ni siquiera debes de pensar jamás en hacerlo a alguien más. Pero desafortunadamente hay personas que no piensan así. Que se repite el ciclo. Y también a la gente que nos está escuchando en este momento y nos está viendo, si tú atravesaste un abuso sexual como niño, pide ayuda. Ya. Lo mereces, lo necesitas. Sí. Y necesitas acercarte a esa persona profesional que te puede guiar, que te puede orientar. No Así fue es. tu culpa. No fue tu culpa en lo absoluto. No, así jamás. Que te invitamos a que lo hagas. Sí. Mamita, y estos patrones de conducta se siguen repitiendo y se siguen viendo esos números alarmantes de niños siendo víctimas de abuso sexual. Sí. Bebés. Y en este país, o sea, donde se supone que ya hay leyes, hay protección, en nuestros países donde en nuestros pueblos, al menos hacen lo que se les da la gana, no hay autoridad, no hay nada. Así es. Tiene que parar. Pero ahora, ya sacamos nuestra frustración, todo nuestro coraje, nuestros desacuerdos. Sí. Estamos hablando como mamás. Mi mami hermosa, Luz González, y su servidora, estamos hablando como mamis. Ya, así es. Claro que es responsabilidad del mundo entero este problema del abuso contra los niños. Es problema de todos y debemos de trabajar en conjunto y tenemos que erradicar esto de una vez por todas. Pero por algún lado se tiene que comenzar. Claro. Por un lado tiene que haber una responsabilidad y un inicio. Y creo que en este mundo las personas que tienen la responsabilidad más grande de amar, proteger, educar, proveer, sentirse especiales, etcétera, etcétera, a los niños somos nosotros, los padres. Tu mamá, tu papá que estás escuchando. Si tienes problemas también, ni tengas hijos. Exacto. No es necesario, ni los tengas. Pero si tú has decidido ser mamá, si has decidido ser papá, hay una gran responsabilidad que conlleva el ser padres. Así es. Y una de ellas es proteger a nuestros hermosos e inocentes niños. Tú, mami, como mamá, ¿qué cosas hiciste para protegernos a mis hermanos y a mí de toda esta porquería donde desafortunadamente crecimos en una sociedad machista, de abusos, con religiones impuestas, tradiciones enfermas también? Erróneas a veces. ¿Qué hiciste tú para protegernos, mami bella? Pues yo desde que supe que estaba embarazada de tu hermano, que fue mi primer hijo, después tú que fuiste niña, en aquel tiempo se decía, cuiden a las niñas, en estos tiempos cuiden a todo mundo, y en aquel tiempo también, solo que no era tan común o no se veía tanto.
Pero vuelvo a repetir, yo pasé muchos traumas y muchas cosas de niña, entonces en mi mente lo único que yo jamás quise que pasaran a mis hijos fuera eso, abusos de ninguna manera. A mis hijos yo no permití que nadie los abusara de ninguna manera. ¿Cuál fue mi estrategia? Ponerme como sandijuela pegada atrás de mis hijos, siempre pegada atrás de mis hijos. Había veces que me decían, a veces hasta en mi familia, que deja quedar a la niña conmigo un día, que, ay, ¿por qué? No. A veces mi hija no me entendía porque había sus amiguitas que hasta venían ay, ¿por qué no la dejas ir? No. Mi respuesta siempre era no. Jamás. A menos que realmente yo estuviera enferma y no pudiera atenderlos, se iban a la casa de mi madre, en paz descanse. Pero de ahí en fuera, con nadie. Jamás los dejé ir a fiestas solos, a quedarse en una casa, ni en sueños ellos solos, a andar con gente adulta, ellos solos, jamás. Me criticaban, hasta hoy en día a veces me critican porque dicen que parezco la mamá gallina todavía protegiendo a mis hijos, pero prefiero eso a que no me lo hubiera perdonado y tal vez no estuviera aquí porque me hubiera convertido en asesina. Pero esa fue mi estrategia, y hablar con ellos, siempre hablar con ellos, hablarles de dos cosas. En ese tiempo yo era católica y yo me decepcioné del catolicismo por algo que en otra ocasión les contaremos, pero siempre hablaba con ellos, pero sobre todo y especialmente yo les decía cuánto los amaba día tras día, mañana, tarde y noche. Y yo les decía que si algo yo les evitaba era porque los amaba tanto, más que a mi propia vida. Mi padre me concedió que mis hijos fueran sanos, fueran felices, pobres y todo lo que quieran. Medio chuecos, medio tuertos y medio locos de repente. Sí, pero felices. Y esa fue mi estrategia, porque sí, como acaba de decir mi hija, ¿en dónde empieza el cuidado? En la casa. Sí. ¿Con quién empiezan los consejos? Con los padres. Pero si yo soy una madre que me vale eso que no sé decir. Dilo, mami, que te vale madres. Eso. Una madre responsable, porque también habemos de madres a madres, y hay unas que valemos madres. Pero bueno, empieza desde ahí. Ellos no tuvieron un padre responsable, pero sí tuvieron una madre extra responsable, extra protectora. Y ahí empieza todo. En la casa, educación, buenos ejemplos, buenos consejos y buenos mensajes. Y nuestros hijos van a crecer sanos y fuera de peligros. Siendo buenas personas y repitiendo el ciclo, repitiendo ese ciclo de ser buenos padres. Así es. Y bueno, pues así vamos llegando al final de este episodio, hablando de tiene que parar el abuso físico y emocional a nuestros nenes. Así es. Y nosotras como mamás tenemos una gran responsabilidad para ello. Dejemos de culpar a todos los demás. No. Porque sí tienen culpa y tienen que pagar, pero comencemos por nosotras mismas. Sí. No podemos cambiar al mundo entero, pero sí podemos cambiar nosotras. Nuestra y aquí les casa. van unos consejitos rapiditos de los expertos de cómo prevenir abusos sexuales, cómo ayudar a nuestros hijos a saber identificar y a saber defenderse en este tipo de situaciones. Uh-huh. El número 1 es hablar pronto con ellos sobre las partes del cuerpo. No hay que hacer un tabú, hablar de que el pene, la vagina, los pechos, que no sea tabú. Mamis, hay que explicarles qué son cada parte, para qué sirven. Claro que va acorde a la edad. No le pongan nombres, no le pongan sobrenombres, que el pirrín, que el pajarito, que las pechugas. No, se les dice con su nombre qué función específica tienen en tu cuerpo y por qué los tienes que proteger. Tienen que hablar con sus niños. Mami, papá, si no sabes cómo, pide ayuda. Pero hazlo, no esperes a que alguien más venga y les cuente su versión y que abuse de ellos. Uh-huh. Número 2, enséñales que algunas partes del cuerpo son íntimas, que esas partecitas tienen que estar protegidas, que nadie puede tocarlos, ni hacerlos sentir mal, ni insinuarles nada. Nadie, que ellos tienen que cuidar sus partes íntimas.
Enséñales los límites del cuerpo. Enséñales que cuando alguien te jala y te quiere dar un beso, eso no está bien. Enséñale que cuando un cerdo asqueroso te toca tu pierna y sube su mano sobre tu pierna, no está bien. A los varoncitos también. Enséñale que si alguien le quiere ver su parte, no está bien. Enséñales todas esas cosas. Habla con ellos. Diles que no está bien guardar secretos sobre su cuerpo, porque esa es la manipulación más común que estos malditos asquerosos hacen con los nenes. Les lavan su cabecita para que ellos guarden el secreto y nunca cuenten nada. No, aquí tienen que contarte todo a ti, mamá, papá. Por eso tú tienes que ser una buena madre y un buen padre amoroso, para que tu hijo y tu hija tenga la confianza de venir a ti, que no tenga miedo. Exacto. Que tenga confianza de venir a ti y decirte, mami, esto me incomodó, mami, me quieren hacer esto. Que puedan venir a ti. Te hablan allá, mamá, por teléfono. Hablando de mamá gallina. Hablando de las mamás gallina. Y también, si desafortunadamente algo así horrible pasa, mamá, papá, tú tienes que poner a tus hijos ante todo. Sí. Ante todo, porque desafortunadamente se sigue viendo que todavía el niño, la niña va y le cuenta a los padres lo que sucedió y no le creen, lo castigan. Eso es lo peor que le puedes hacer a cualquier ser humano, porque tú eres ese Dalai Lama, esa persona que está ahí para protegerlo, para cuidarlo, para guiarlo. Tú eres la persona en la que ese niño, esa niña confía y cree más en esta vida. Así que como lo dijimos, ser padre no es un juego, ser madre y padre es una gran responsabilidad. Practiquemos estas cositas. Si ustedes van manejando, si están escuchando en algún lugar donde no pudieron tomar nota, no se preocupen, aquí les vamos a poner todas las notitas en la descripción de este video. También vamos a tener en un futuro pláticas con expertos sobre este tema. Y por favor, prométanos. Si eres padre o madre, sé un buen padre y sé una buena madre. Y si eres un niño, un joven que está escuchando en este momento, habla, ¿verdad, mamá? Hablen, niños, hablen, pero sobre todo, papá, mamá, sobre todo mamá, cree en tus hijos, cree lo que te dicen, por favor, hazles caso. Hazles caso. Sí. Thank you, mamita hermosa. De nada. Así llegamos al final de este episodio. Mi nombre es Ana Cruz. Luz González con nosotros. Encuéntrenla en todas las redes sociales. No en todas. No, sí estás en TikTok, Jack, mami. TikTok, ¿cómo se llama el otro? Facebook y Instagram. Nomás te falta el Snapchat, mamá. Sí, nada más Snapchat. Ahí la encuentran como @los consejos de mi madre. También les pongo los enlaces en la descripción de este episodio. Ya lo saben, a mí me encuentran por todos lados como @rollos de mujeres. Este es tu espacio, mujer, para que hables, te expreses, preguntes, te informes, nos cuentes tu historia, te inspires y seas mejor cada día, tanto personal como profesionalmente. Los quiero mucho. Esto fue Rollos de Mujeres. Ya no más frases del Dalai Lama. No, ya no. ¿Quién es ese señor? No sé. Nunca lo he oído escuchar, creo. Vámonos.